Buenas tardes. El objetivo de este día es hablar de Jesús. ¿Es Jesús el Señor de mi vida? ¿Verdaderamente Jesús ocupa el centro de mi vida? ¿Le he entregado las riendas a Jesús? Desde el principio de la creación, nos cuenta la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, que Dios existía, que los ángeles servían y alababan a Dios. Pero nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y Dios fue creando todo el universo. Vio que todo era bueno. Nos entregó posteriormente esa creación. Porque cuando la terminó de hacer, vio que todo era bueno, pero sintió que algo faltaba. Fue entonces cuando hizo su obra maravillosa y perfecta, el ser humano. Y Dios vio que era hermoso. Posteriormente el hombre, el Adán, ese primer hombre creado por Dios, se da cuenta que todos los animales tienen su pareja y le pide a Dios que le cree también la de él, porque se siente solo. Dios hace la obra maravillosa y crea a la mujer. Y por eso vemos tantas bellezas. Entonces viene, pero el hombre se aparta de la gracia y el amor de Dios, porque cae, rompe la alianza y cae en pecado. Pero Dios, que desde siempre nos ha amado, porque somos sus criaturas favoritas, empieza a ingeniarse un plan para poder volvernos a estar en su amistad, en su amor. Y entonces viene y encomienda a su Hijo Jesús una misión para hacer posible que esa ruptura, esa alianza, vuelva nuevamente a estar en armonía, a estar en paz. Y entonces decide mandar a su Hijo Jesucristo a la tierra. Escoge para eso a una mujer, tal y como lo venían anunciando en las Escrituras los profetas. Iban a ser un hombre que iba a salvar la humanidad, que iba a nacer de una virgen, que iba a redimir al mundo, que iba a llamarse el Cristo, que iba a ser crucificado. Y ese hombre, ese Señor esperado desde el Antiguo Testamento, viene a ser nuestro Señor. Y vemos cómo entonces primero era Señor en el cielo. Cuando viene a la tierra, tiene un trono en el vientre de la Santísima Virgen María. Y en ese primer trono es donde Él se hace hombre como los hombres y adquiere la humanidad de todos nosotros. Porque dice la palabra de Dios que se hizo hombre en todo menos en el pecado. Ese es el segundo trono. El primero en el reino de los cielos, donde estaba con Papá Dios y con el Espíritu Santo y donde los ángeles le servían. Después viene al trono del vientre materno de la Santísima Virgen María. Posteriormente se hace un nuevo trono. Es el trono de las bienaventuranzas, donde Él se hace uno con los que sufren, con los que están necesitando. Y después también está el trono de la cruz. Es en ese trono donde su reinado se eleva y vuelve después de ir a la tierra, al abismo, con poder y con gloria, porque ha resucitado. Y entonces Él nos dice que por esa alianza y por esa obediencia es que Dios lo constituye Señor. Hemos insistido y hemos dicho que Dios es amor y que por amor nos creó.
y que desde entonces, desde antes de la venida del Cristo, los antiguos creían que si veían a Dios iban a morir, iban a desaparecer. Entonces Dios es el primero que le da el título de Señor a Jesús. Y Él dice en el Salmo 91:2, tú que habitas al amparo del Altísimo, tú que vives al abrigo del Todopoderoso, di al Señor, tú eres mi refugio, mi baluarte, mi Dios en quien confío. Verdaderamente, es Dios quien otorga el señorío a Jesús. Al morir Jesús en la cruz, esta separación hace esta lejanía queda destruida, la amistad de los hombres con Dios, porque la cortina del templo se rasga por la mitad, según nos cuenta Lucas, en el capítulo 23 y en el versículo 45. Y es cuando Jesús retorna al Padre que Dios le concede el señorío. Jesús se acercó y le dijo a los discípulos cuando volvió a estar con ellos después de su resurrección, le dijo, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Entonces ahí nos damos cuenta que verdaderamente Jesucristo ha sido revestido de un poder especial, ha sido declarado Señor de los cielos y de la tierra. Ahora yo te pregunto, ¿quién es tu Señor? ¿Es tu Señor Jesucristo el que ocupa el control de tu vida? ¿O le has dado el control, el señorío a las drogas, al alcohol, al sexo libre, al poder del dinero, a los vicios? ¿Qué es lo que controla tu vida? ¿A quién le has rendido el control? ¿A quién le has cedido el poder? Jesucristo, el Señor de nuestra vida, se convierte en eso cuando yo libremente tomo la decisión de rendir mi vida a sus pies. Mientras que yo no haga eso, Jesucristo se mantiene respetuoso, a la par, al lado, esperando que yo decida tomar esa decisión. ¿Y cómo puedo yo, después de tomar la decisión de que acepto que Jesucristo sea mi Señor, cómo puedo proclamar que verdaderamente Él es el Señor de mi vida? Aquí quiero decirte que San Pablo nos dice que Jesucristo ha sido Señor por su obediencia, porque fue la obediencia que Él tuvo, papá Dios, que fue hasta la muerte. Nos hemos dado cuenta que la palabra de Dios nos dice que Él en algún momento, estando en el huerto de los olivos, sudando gotas de sangre, dijo, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es esa obediencia y ese amor el que lo hace que Dios lo exalte. Ahora, exaltémoslo nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Ok. A veces nosotros decimos, sí, Señor, ya te di las riendas de mi vida. Sí, Señor, toma el control de mi vida. Sí, Señor, toma el control. Pero verdaderamente nosotros estamos cambiando el canal. Dios quiere hacer algo, pero nosotros hacemos lo humanamente posible para que sea diferente. Porque queremos que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Pero es Jesús el que nos enseña cómo instaurar el reino de Dios. Fue Jesús el que instauró el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque al pecado lo perdona. Porque las enfermedades las sana. Porque a los demonios los expulsa y los somete. Y al último enemigo, que fue la muerte, Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Después de morir desciende a los infiernos, desciende a los abismos, pero resucita al tercer día. Y es por eso que Él es el Señor. Cristo murió, pero Cristo resucitó y Él vive. Y eso es lo que nosotros
los cristianos creyentes, proclamamos y declaramos que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y lo hacemos, Señor, de nuestra vida cuando nosotros aceptamos humildemente su voluntad, cuando aceptamos sus decisiones en nuestra vida. Muchas veces decimos, es que Dios no me contesta, es que Jesús no me escucha. Pero no es que no nos escucha o no nos contesta, es que Él en el silencio nos está hablando también. Jesús es una decisión personal. A Jesús yo le creo porque decido creerle, no porque Él se impone, porque Jesús solo se propone. Jesús nos da la libertad de que decidamos si lo aceptamos o lo rechazamos. Jesús debe convertirse en la razón de mi vida, en la razón de mi existencia, porque Jesús nos permite vivir para Él. Porque si vivimos para nosotros mismos, es que muchas veces estamos muertos en vida. Porque nos consume el pecado, porque nos consume el egoísmo, nos consume la envidia, la ira, la vanagloria, el deseo de poder, el deseo de desquitarnos cuando alguien nos ha hecho algo. Porque nos consumen tantas cosas que nos alejan de la voluntad de Dios, que no decimos con nuestros actos que verdaderamente Él sea el Señor de nuestras vidas. Debemos tener una coherencia entre lo que decimos, hacemos, sentimos y pensamos, para poder verdaderamente con nuestro testimonio decir que Jesucristo es el Señor y poder doblar así nuestras rodillas, las rodillas del cuerpo, pero también las rodillas del corazón, las rodillas del intelecto, las rodillas de nuestra mente, de nuestra inteligencia, porque es con nuestro cuerpo todo, completo, integral, alma, espíritu y nuestra fe, como nosotros realmente demostramos y aceptamos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Y a veces podríamos pensarnos, ¿de verdad sí será de fácil? ¿Será que eso que está diciendo María Esther es cierto? ¿Será que no cuesta tanto? ¿Será que este es el momento de que yo acepte a Jesús como mi Señor, como mi Salvador? Vamos a ver, en nuestra debilidad está la fuerza. Ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Todos entendemos la figura del círculo. La figura del círculo es la figura perfecta donde entendemos que ese es el principio y el fin unido. Y Dios tiene el centro del círculo. Dios está en un trono. Jesucristo, Dios, está en un trono. Y en este momento yo puedo decirles a ustedes que quizás yo estoy sentada en el trono del Señor. Pero si yo me levanto y le digo, ven, Señor, siéntate, este es tu espacio, Señor, este es tu trono, y me quito y verdaderamente dejo que Él me ayude en mis decisiones, que Él venga y sane mis emociones, que Él venga y transforme mi forma de ser, mi forma de actuar. Nos dice la palabra de Dios que Jesús tenía un amigo al que amaba mucho. Se llamaba Lázaro. Y Lázaro tenía dos hermanas, María y Marta. María fue la que derramó el perfume cuando estaban en una reunión que todos la criticaron, y Judas dijo que ese perfume se podía vender para ayudar a los pobres. Y Jesús les dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Pero también Marta es la que siempre estaba afanada, corriendo, y le dijo al Señor, Señor, mira, dile a mi hermana que me ayude. Jesús le dijo, María ha decidido escoger la mejor parte. Cuando Jesús se da cuenta que Lázaro está enfermo, porque le mandan a avisar que tu amigo está enfermo, Jesús no se regresa de una vez, sino que Jesús le comenta a sus discípulos que ese sueño del que Lázaro va a caer o va a entrar, va a ser para que se manifieste la gloria de Dios. Y los discípulos
Le dicen, Señor, pero si hace pocos días estuvimos ahí, te querían atrapar, pero ¿qué pasa? Y el Señor dice que va a ser para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, el gemelo, Tomás, quien después duda del Señor, dice, vayamos a morir con el Señor, vayamos a morir con Él, vamos. Y cuando llegan, se dan cuenta, Marta viene primero, Jesús le pregunta que si ella cree en la resurrección de los muertos. Marta le dice que sí, claro, Señor, yo sé que todos resucitaremos en algún momento. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y cuando están en esa conversación, antes de llegar, mandan a llamar a María, le mandan a decir que viene el Señor, y María viene al encuentro. Y María le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces el Señor le vuelve a hablar a María y le dice de que Él es el camino, la verdad, la vida, Él es la resurrección, que si cree, que claro que Él va a hacer algo grande. Y Jesús cuando le pregunta, ¿dónde lo pusieron? Jesús llora. Jesús siente un profundo sentimiento que lo conmueve. Y Jesús llora y la gente dice cómo lo amaba, cómo lo quería. Entonces cuando llegan al sepulcro, Jesús dice, quiten la piedra. Pero Marta le dice, Señor, ya hiede. Tiene 4 días de muerto. ¿Cómo se te ocurre que le vas a quitar la puerta? Y el Señor dice, quiten la puerta. Y cuando mueven la puerta, Jesús dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale con las vendas que lo habían amarrado, con las que estaba sujeto. Y él dice, desátenlo y den de comer. Hermanos, muchos podemos estar enfermos, muertos en vida, porque tal vez estamos en un sepulcro de indiferencia, de envidia, de rivalidad, de dominio. Nos encanta el poder, porque nos gusta desquitarnos las ofensas. Quizá alguien está en un vicio y no logra salir de él, y ese es su sepulcro. Quizá a alguien le gusta el sexo desenfrenado y está en él, y ese es su sepulcro, no logra liberarse. Quizá hay alguien en el alcoholismo, y ese alcoholismo es su sepulcro y no logra salir de él. Hoy Jesús nos dice, si me dejas ser tu Señor, si me permites, y si tú crees que yo estoy vivo y resucitado, yo puedo ayudarte a salir de tu sepulcro. Es de esa forma como nosotros podemos darle la oportunidad al Señor, creyendo y soltando y dándole el control para que verdaderamente Él venga y haga esa transformación que necesitamos. Pero se necesita obediencia, se necesita soltarse, abandonarse, despojarse y dejar que sea Él el que venga a hacer su obra en mi vida. Muchas veces nosotros creemos que nosotros somos más cargas que Él. Y nosotros sí sabemos lo que nos conviene, Él no sabe, porque ya no creemos en que Él realmente está vivo y resucitado. En estos días de pandemia, en estos días en que hay tanta muerte alrededor de la humanidad, hemos visto cómo todos han vuelto los ojos y han dicho, te necesitamos, te necesito, te necesita mi familia, te necesita mi país, te necesita el mundo entero, Señor. Eso es lo que nosotros hemos venido olvidando. Y hemos querido muchas veces convertirnos en Dios, en el Dios del dinero, en el Dios de la vida, que quitamos la vida y que queremos controlar todo. Pero Dios hoy nos dice, vuelvan a mí. Yo estoy aquí,
Yo quiero ser el Señor de sus vidas. Yo quiero ayudarlos. Yo quiero que ustedes estén conmigo, porque en su debilidad está su fuerza. Si ustedes en su debilidad claman a mí, yo seré su Señor. Y yo, el Señor, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Podemos encontrarnos diciéndole: Jesús, yo te necesito. Y Jesús nos va a decir: te basta mi gracia. Mi gracia te sostiene. Mi gracia te restaura. Mi gracia te respalda. Mi gracia te hace nuevo. Mi gracia te reconstruye. Mi gracia te edifica. Y mi gracia te santifica. Hoy es un día para decirle a Jesús: Jesús, yo te entrego las riendas de mi vida. Tú eres el Señor de mi vida. Tú eres, Señor, el que tiene poder. Tú eres el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el último, el poderoso de Israel. Y tú estás acá y vienes a sacarnos de nuestra tumba. Tú vienes a romper esa losa que no nos deja salir. Tú vienes a romper las cadenas que nos atan al pecado. Tú vienes a soltar esas amarras que nos atan al dolor. Tú vienes a darnos libertad, Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos, porque tú eres el dueño de nuestra vida. Tú eres el Señor de nuestra existencia. Hermanos, cuando nosotros le entregamos la vida al Señor, aprendemos a soltar, aprendemos a confiar, aprendemos a entender que muchas veces hay situaciones que nos causan dolor. Hay situaciones que nos oprimen, pero nosotros, a la luz de la fe, a la luz de la palabra de Dios, creemos que si sucedieron es porque Él tenía unos planes diferentes a los nuestros. Y nosotros, como personas frágiles, como personas débiles, aceptamos humildemente su voluntad. Porque muchos, cuando el dolor toca la puerta, nos enojamos, nos apartamos, nos alejamos o no entendemos. Y decimos: yo no creo en Jesucristo, yo no creo en la iglesia, yo no creo en nada de eso. Porque yo he vivido una situación donde no creo que Jesús pueda permitir que los violadores sean perdonados. Yo no creo que alguien que mata a otro ser humano tenga derecho a vivir. Y así nos encontramos muchas justificaciones del por cual la gente no quiere a Jesús como su Señor. Y muchas veces le cerramos la puerta y le quitamos el control después de habérselo dado. Pero cuando nosotros entendemos que los planes nuestros no son los planes de Él, humildemente, como fue Él también en obediencia a la cruz del Calvario, creemos y vivimos con gracia, con gozo, con alegría y con esperanza todo lo que se presenta. Porque aprendemos a entender que en nuestra debilidad se manifiesta la fuerza y el poder de Dios. Hoy en este día yo le invito para que juntos podamos decirle al Señor que nosotros queremos que Él sea el que esté con nosotros, que nosotros queremos abrirle la puerta de nuestro corazón para que Él venga a morar en Él, para que Él venga a ser su trono en nuestro corazón, para que Él venga a tomar el lugar que le corresponde en este círculo, en este espacio, en este lugar, para que sea Él el que venga a tomar las riendas de nuestras vidas. Si usted quiere, cierre sus ojos y vamos a decirle al Señor que nos ayude.